¿Todo está claro? Sí. ¿Alguien ya eligió algún tema? ¿O todavía no lo han ni pensado? Está bien, no pasa nada. Bueno, la segunda cosa que les publiqué el domingo tiene que ver con el hecho de que a lo mejor algunos de ustedes estén pensando que les gustaría subir su calificación. Esto, como dice aquí, no es para todos, es nada más para quien guste. Entonces dice a todos los estudiantes que estén interesados en recuperar puntos que hayan perdido a lo largo del curso, realizar lo siguiente. ¿A qué me refiero con puntos que hayan perdido? Pues a lo mejor no han participado tanto, a lo mejor no sé, han entregado algunas tareas incompletas o algún día por alguna razón no pudieron enviar su tarea. Entonces, bueno, esto es para aquellas personas que se sientan identificadas. Les pido dos cosas. La primera, que ya se las había pedido, de hecho, es un formulario completo en donde incluyan todas las ecuaciones y fórmulas que involucren al operador del. ¿Recuerdan que se los pedí en la última clase? Que les dije que lo hicieran así bonito, ya sea en LaTeX, en Word o a mano si tienen buena caligrafía. ¿Sí se acuerdan que se los pedí? Bueno, se los pido ordenado y limpio, puede ser a mano o con ayuda de algún editor de textos. Hasta ahí ya todos sabían lo que tenían que hacer. Pero aparte, recuerdan que les dije que toda esta semana vamos a estar haciendo ejercicios. Vamos a empezar ahorita en un momento. Entonces, no sé cuántos ejercicios vamos a hacer, pero pues van a ser bastantes. Lo que quiero pues es que me los entreguen pues limpios, o sea, con decir limpios no significa que los tengan que pasar en limpio, sino más bien quiere decir que ahorita que los empecemos a hacer, pues los vayan haciendo con orden, ¿no? Para que no tengan que trabajar doble. Y al final de la semana, el jueves, lo único que tengan que hacer sea escanearlos y subirlos aquí a la actividad. Dice, toda esta semana estaremos haciendo ejercicios de práctica para el examen. Entregar escaneados todos los ejercicios que hagamos deberán ser legibles, estar completos, ordenados y limpios. Y bueno, quien entregue todo esto que estoy pidiendo, completo y limpio, puede obtener hasta 10 puntos extra, ¿sale? En su calificación de segundo parcial. Ahora, si por alguna razón alguna persona entregara esto y tuviera 10 perfecto en el segundo parcial, pues se lo guardo para el tercero, ¿no? O a lo mejor tiene 10 perfecto en el segundo, pero no sé, sacó 8 en el primero, pues puede ser intercambiable, ¿sale? Y finalmente, esta actividad no es obligatoria, la pueden realizar solamente quienes deseen mejorar su calificación. Entonces, bueno, esto fue para el jueves a la medianoche, porque les digo que el jueves terminamos con los ejercicios. Eh, no espero que todo el mundo lo suba, pero pues espero que quienes lo necesiten lo tomen en cuenta. Eso era todo respecto a las actividades nuevas. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Quedó claro todo? ¿Están ahí? Todo claro. Todo claro. Sí, todo claro. Bueno, sale. Entonces vamos a comenzar con la clase. Recuerden ustedes que el formulario es esto. Acuérdense que la semana pasada que vimos, que terminamos de ver la teoría, la última sección le llamé fórmulas que involucran al operador del o al operador nabla. Tengo 8 acá y luego en la otra proposición tengo 4. ¿Sale? Este es el formulario que quiero que me entreguen bonito. Ujú. Y bueno, les había yo comentado también que esta era la última parte de la teoría. Por lo tanto, ¿qué número es? 4.5. Por lo tanto, nuestro último subtema 4.6 le voy a llamar ejercicios. ¿Listos para comenzar? A ver, chicos, antes de comenzar quiero decir una última cosa. Dado que toda esta semana vamos a estar haciendo práctica, no me dejen solo.
¿sale? No tiene ningún chiste que yo esté resolviendo ejercicios solo. Y creo que esta es una buena oportunidad para que todas aquellas personas que a lo mejor les faltan participaciones, pues se pongan al corriente, ¿no? Recuerden que un 5 puntos que van en las participaciones pueden hacer la diferencia entre un 5.4 y un 5.9, ¿no? El 5.4 se queda en 5 y el 5.9 sube a 6. ¿Sale? Entonces, bueno, yo no me voy a cansar nunca de exhortarlos a participar, sobre todo porque no me gusta sentirme solo. Vamos a comenzar entonces. El primer ejercicio que vamos a hacer dice, supón que F y G son campos escalares diferenciables de X, Y y Z. Demuestra que, inciso A, bueno, lo pongo acá abajo. Inciso A, el gradiente de F más G es igual al gradiente de F más el gradiente de G. E inciso B, el gradiente de F por G es igual a F por el gradiente de G más G por el gradiente de F. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a comenzar. Primero el inciso A. Tengo el gradiente de F más G. Y por definición, pues yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Y la parcial respecto a X más J, la parcial respecto a Y más K, la parcial respecto a Z, que actúa en F más G. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a distribuir el operador nabla. Entonces me quedaría I por la parcial respecto a X de F más G más J, la parcial respecto a Y de F más G más K, la parcial respecto a Z de F más G. ¿Hasta acá me siguen? Va un poquito rápido. Ay, perdón. A ver, me regreso. Estamos haciendo el inciso A. Entonces, lo único que tenemos que hacer en el inciso A es demostrar que el gradiente de una suma es distributivo. Entonces, bueno, recuerden ustedes, lo voy a anotar acá arriba, ahorita lo borro. Recuerden ustedes que el gradiente de F es igual a el operador nabla, lo estoy escribiendo completo, actuando sobre la función. ¿Se acuerdan? Sobre el campo escalar. Pero aquí, ¿quién es el campo escalar? Pues F más G, ¿no? Déjenme borrar esto. Ok, entonces el siguiente paso pues es distribuir F más G en cada uno de estos términos, en cada una de estas derivadas, ¿no? Y bueno, nos queda así. La parcial de X de F más G, más J, la parcial de Y F más G, más K, la parcial de Z F más G. ¿De acuerdo? Es la derivada de la suma. Exactamente, entonces vamos a separarla. Tenemos ahora la parcial respecto de X de F, más I, la parcial respecto de X de G. Es lo que comentabas, ¿verdad, Johan? Así es. Gracias. Más J, la parcial
de G respecto a Y. Y finalmente con K, la parcial de F respecto a Z, más K, la parcial de G, perdón, respecto a Z. Ok, ahora lo que voy a hacer es agrupar lo que tiene que ver con F, los voy a encerrar con este color. F. Bueno, lo subrayo nada más. F, 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 y con otro color. G, G, G. Y los agrupamos, ¿les parece? Entonces voy a tener I parcial respecto X de F más J parcial respecto a Y de F más K parcial respecto a Z de F, y luego agrupo la G. I parcial de G respecto a X más J parcial de G respecto a Y más K parcial de G respecto a Z. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ok. Y bueno, finalmente voy a sacar la F y la G de ambos operadores. ¿Están de acuerdo? Y esto por definición, ¿quién es? Pues es el gradiente de F más el gradiente de G. Y listo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O algo que no haya quedado claro? Chicos. Todo claro. Cuando se factoriza la F y la G, ¿siempre se pone del lado derecho? Sí. Sí, siempre se pone del lado derecho porque recuerda que el operador derivada actúa en este sentido. Entonces, esto no está mal, pero haría falta que hubiera algún otro objeto aquí para que la derivada actuara ahí, sobre él, ¿no? Ah, Sí, ya, ya. Gracias. de nada. Miranda, ¿verdad? Sí. Ok. Johan había comentado algo hace rato. Miranda. Listo. Vamos a pasar al inciso B, ¿les parece? Entonces, inciso B. Ahora el producto. Tenemos el gradiente de F por G. Entonces de nuevo escribo mi operador nabla. Recuerden que esta es la forma en la que se define. Y está actuando ahora sobre F por G. ¿Están de acuerdo? Bueno, voy a distribuir nuevamente cada uno de los elementos del operador, cada uno de sus componentes, en el objeto sobre el que tienen que actuar, que en este caso pues es el producto de los campos escalares. ¿Y aquí qué va a pasar, chicos? Es como la regla del producto para las derivadas totales, ¿no? Claro, exactamente, igualito. El primero por la derivada del segundo, más el segundo
por la derivada del primero. Y así para todas las componentes, ¿no? J. El primero por la derivada del segundo. Y finalmente para acá. El primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Están de acuerdo? ¿Este paso quedó claro? Y ahí hay productos punto. ¿Seguro? Porque fíjate, todos estos son vectores. Lo voy a desarrollar justamente para que lo veas mejor. Voy a eliminar paréntesis, entonces tengo I, F, parcial de G, parcial de X, I, G, ay, que fea G, G, parcial de F respecto a X, más J, F, parcial de G respecto a Y, más J, G, parcial de F respecto a Y, más K, F, parcial de G respecto a Z, más G. Me faltó la K, más K, ahora sí, G, parcial de F respecto a Z. Fíjense que todos estos elementos, los 6 términos que hay, son vectores, entonces no puede ser un producto punto. Acuérdense que el producto punto es un escalar. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Sí, es cierto. Es que parecía porque, por ejemplo, hay F por lo de la derivada de... O sea, parecía que era como F producto punto con el gradiente de G, pero siguen siendo vectores aquí, ¿no? Como dicen, no son escalares. Pero eso que acabas de observar no está tan lejos de lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien. A pesar de que no es un producto punto, sí, es cierto que lo que sigue es que tenemos que factorizar donde hay F y donde hay G. Ese es nuestro siguiente paso. Entonces, a ver, los voy a agrupar. Y F parcial de G respecto a X más J F parcial de G respecto a Y más K F parcial de G respecto a Z. ¿Ya vieron? Todos los que marqué con morado tienen como un coeficiente AF, por eso los junté. Ahora, los que marqué con rosa tienen como coeficiente A, G, ¿no? Entonces igual los vamos a juntar. Y G parcial de F respecto a X más J, G parcial de F respecto a Y más K, G parcial de F respecto a Z. ¿Están de acuerdo? Bueno, como F y G son términos comunes, los puedo sacar. Entonces tengo F por I parcial de G respecto a X más J parcial de G respecto a Y más K parcial de G respecto a Z. Y acá puedo sacar la G, ¿verdad? G I parcial de F respecto a X más J parcial de F respecto a Y más K parcial de F respecto a Z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo. ¿Los demás? Totalmente de acuerdo. ¿Sale? Ok. Último paso. Ahora voy a sacar la G, pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí voy a sacar la F, pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha, por lo que acabamos de comentar con Miranda. Que recuerden que la derivada actúa hacia la derecha. Ujú. Entonces me queda algo por el estilo. Y parcial respecto a X más J parcial respecto a Y más K
parcial respecto a z, g, ¿verdad? Más g, y parcial respecto a x, más j, parcial respecto a y, más k, parcial respecto a z, f. ¿Y esto qué cosa es? Ah, pues es f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. Y con esto queda demostrado. Entonces, a ver, interiorícenlo y díganme si tienen alguna pregunta o algún comentario. En el inciso A también funciona con la resta, ¿verdad? No hay ningún problema o algo así. Claro que sí. Funciona también con la resta. Ujú. Exacto. Interesante que en el B estemos diciendo que entonces el gradiente es como tipo cuando igual terminó pareciéndose mucho a lo de la derivada de un producto. Y entonces el gradiente de una multiplicación también se podría decir que... Sí, justo. Exactamente eso es. La regla del producto que ustedes ya conocen y se saben hasta soñando, ya pueden derivar cualquier producto incluso con los ojos cerrados, pues vale para el gradiente y es natural pensarlo, ¿no? O sea, no es como que nos hayamos inventado una nueva derivada, sino que es la derivada que ya conocíamos extendida a más dimensiones, ¿no? Ujú, exacto, muy bien, qué buena observación. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil? Por ahora está fácil. Bueno, no te preocupes, va a seguir estando así de fácil. Listo, vamos a pasar a otro ejemplo entonces. Número 2. Encuentra hace rato, quien me dijo que iba muy rápido, ¿fuiste tú, Miranda? ¿O fue alguien más? Sí, pero yo hablaba de escribir. Ah, ok. Sí. Pero ¿no te quedaste en ninguna parte? No, gracias. ¿Es? Conste, ¿eh? Igual, si se dan cuenta que me aloco y empiezo a irme muy rápido y ustedes se pierden en algún paso, díganme, a ver, aguanta. Regrésate al renglón anterior porque no entendí nada de lo que acabas de decir. ¿Sale? Bueno, vamos a encontrar el gradiente de phi. Si phi es igual al logaritmo natural de la magnitud de r, o b, si phi es igual a 1 sobre la norma de r. Entonces, fíjense, les voy a explicar cómo están estructurados estos problemas. Los primeros problemas que vamos a hacer son sobre gradiente, los siguientes son sobre divergencia y los finales son sobre rotacional. Entonces, ahorita estamos con puro gradiente, ¿sale? Por lo tanto, estamos calculando sobre puros campos escalares. Vamos a ver. Estos ejercicios están buenos. Entonces, recuerden ustedes que R, ¿quién era? Pues el vector de posición, ¿no? XY más YJ más ZK. Por lo tanto, la norma de R, ¿quién es? Pues es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Están de acuerdo? Esto lo podemos escribir como X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2. ¿Para qué me conviene ponerlo así? Pues porque quiero calcular el gradiente del logaritmo natural de eso. Entonces, ojo, el logaritmo natural de la norma de R es el logaritmo natural de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo va bien? Sí.
Johan, ¿fuiste tú quien habló? ¿Dijiste algo? Ah, fui yo. Efraín. Ah, Efraín, dime. Ah, sí, que de ahí podemos bajar a multiplicar al exponente, ¿no? Exacto, justamente eso es lo que sigue. Recuerden que por las leyes de los logaritmos, el 1/2 del exponente baja multiplicándose. Entonces, voy a poner aquí una llamada. Voy a poner, recuerda que el logaritmo natural de a la b es igual a b por el logaritmo natural de a. Eso fue lo que hicimos acá. Teníamos este exponente, lo bajamos como un coeficiente. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la función a la que yo le tengo que calcular el gradiente. Vamos a comenzar. Entonces, el gradiente de phi es igual a el gradiente de 1/2 del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Como cualquier otra derivada, pues el 1/2, que es una constante, sale de la derivada, ¿verdad? Nos queda el gradiente del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Todo bien por ahora. Bueno, pues entonces vamos a calcular el gradiente. Entonces tengo 1/2 y la parcial respecto a x del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más j, la parcial respecto a y del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más k, la parcial respecto a z del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y bueno, ahora lo que nos resta pues es derivar. A ver, voy a hacer una derivada aparte y nos vamos a dar cuenta que todas van a ser iguales para no... Entonces voy a abrir otra llamada acá y vamos a hacer una nada más. ¿Les parece la primera, la de x? Parcial respecto a x, el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Alguien recuerda cómo es la derivada del logaritmo de u? 1 entre u por la derivada. 1 entre u por la derivada de u respecto de x, ¿verdad? Ok, pues la vamos a utilizar. Entonces, ¿quién es u? Pues todo lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Sería 1 entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por la derivada respecto a x de lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? O sea, de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Y a qué es igual esa derivada? A 2x. Entonces tengo 2x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y para y y para z va a ser análogo, ¿verdad? Entonces tengo derivada respecto a y del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada z cuadrada es igual a 2y sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y la derivada respecto a z del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 2z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, fíjense, repito lo que acabo de hacer. Hice solamente una de las 3 derivadas, pero como si se dan cuenta el procedimiento sería análogo para las otras dos, pues me las ahorro, ya no las hago, y simplemente hago la analogía, ¿no? Bueno, entonces cierro mi llamada y continúo con el procedimiento. Aquí sería 1/2 y bueno, ya tengo la derivada que es 2x
sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más j por la derivada que es 2y x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más k 2z x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Están de acuerdo? O sea, pase de aquí para acá. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O algo que no haya quedado claro? Con confianza, díganme. Todo bien. Bueno, continuamos. Fíjense que dentro de las llaves tengo términos comunes. Mis términos comunes son el 2 y el denominador, ¿no? Los voy a sacar. Entonces me queda 2 sobre 2 por el denominador, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrada. ¿Y adentro qué me queda? Pues me queda xy más yj más zk, ¿verdad? El 2 con el 2 se va. Y nos queda entonces xy más yj más zk entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. A ver, ayúdenme. ¿El numerador qué cosa es? R. Muy bien. ¿Y el denominador? La norma de R. Al cuadrado. Al cuadrado, exacto. Y listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que el gradiente de quién estamos calculando, del logaritmo natural de R, es igual a R entre la norma de R al cuadrado. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Entretenido. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Aquí le voy a poner es análogo para que no se pierdan a la hora de estudiar. Es análogo en Y y Z. De verdad, chicos, ¿nadie tiene alguna pregunta o algún comentario? No, de momento. Bueno, vamos con el inciso B. ¿Qué era el inciso B? Vamos a ver, era... Ok, el gradiente de phi, si phi es 1 sobre la norma de R. Entonces, vamos a ver. El gradiente de phi es igual a el gradiente de 1 entre la norma de R. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la norma de R en términos de x, y, z? Entonces, 1 entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, Sí. para trabajar más fácil con derivadas, lo voy a escribir como un exponente que quedaría como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la que. A Menos la un menos medio. 1. A Menos la un medio. menos ¿No? un medio, exacto. Sí, porque acuérdense que tiene una raíz. Entonces por eso es menos un medio. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No los he perdido? Bueno, ¿qué sigue? Pues calcular el gradiente. Vamos a calcular cada componente del gradiente, que sería y, la parcial respecto a x, de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos un medio más j, la parcial respecto a y, de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a
a la menos 1 medio más k, la parcial respecto a z, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 1 medio. Vamos a hacer algo parecido aquí, chicos. Vamos a hacer una sola derivada, las otras dos van a ser análogas. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver. La parcial respecto a x cuadrada más y cuadrada z cuadrada a la menos 1 medio. ¿A qué es igual? Pues va a ser igual a menos 1 medio por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 1 medio menos 1 es a la menos 3 medios, ¿verdad? Menos 3 medios. Por la derivada de lo de adentro respecto a x sería un 2x, ¿verdad? 2 con 2 se va, me queda menos x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser análogo. ¿Están de acuerdo hasta acá? Cierro la llamada y sustituyo entonces lo que tenemos. Sería igual a i por menos x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios más j. ¿Aquí qué sería? Haciendo la analogía. Menos y. Con el Exacto. mismo denominador. Muy bien. ¿Y acá? Menos z. Muy bien. Listo. Vamos a ver. ¿Qué podemos factorizar aquí? Podemos factorizar el menos y el denominador, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 1 sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios por xy más y j más zk. ¿De acuerdo? Lo que está entre llaves, ¿qué cosa es, chicos? R. Entonces tengo menos r. ¿Y el denominador? Menos 1 sobre el módulo de R al cubo. Exacto. Y listo. Lo voy a escribir así para que lo vean. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios es igual a dentro del paréntesis, ajá, que tiene la raíz, pues es justamente el módulo de r y está elevado al cubo. Por lo tanto, el gradiente de 1 sobre el módulo de r es igual a menos r entre el módulo de r al cubo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, vamos bien. Bueno. Ahorita habló Carlos, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste? Sí. Gracias. Seguimos. Hace rato. Perdón, no escuché. Que también había participado hace rato. Sí, es cierto, Efraín. Gracias. Yo también, profe. Gracias por recordarme. Listo. ¿Alguien más que se me haya pasado? Yo igual hace rato.
Ok. Sale. ¿Podemos pasar al siguiente problema o tienen algún comentario respecto a este? ¿No? Bueno, paso al siguiente, entonces, que sería el número 3, ¿verdad? 3. Demuestra que el gradiente de r a la n es igual a n por r a la n menos 2, r. Para simplificarnos la notación, vamos a definir que r, pues es el módulo de r. Nada más lo defino así para no tener que estar escribiendo esto a cada rato, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Entonces, solución. El objetivo, vamos a ponernos de objetivo terminar este problema antes del receso. ¿Les late? Vamos a hacerlo rápido para ver si ya van agarrando agilidad. Entonces, el gradiente de r a la n, pues no es otra cosa que el gradiente de, ya saben ustedes que r es esto a la n, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo puedo reescribir con puros exponentes? Ah, pues el gradiente de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n sobre 2, ¿verdad? Quitando la raíz. Bueno, pues vamos a hacer ahora sí el gradiente. Entonces sería acá. Y por la parcial respecto a x de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n sobre 2 más j parcial respecto a y x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n sobre 2 más k la parcial respecto a z x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Pues hay que hacer las derivadas, ¿no? De nuevo, como son todas iguales, vamos a hacer solo una y la extendemos a las otras dos. ¿Les late? Qué flojos somos. Pero no es que seamos flojos, es que somos observadores. Entonces, como las tres derivadas son iguales, pues ¿para qué hago las tres? No, nada más hago una y me doy cuenta que es análogo para todas las demás. A ver, ayúdenme. ¿Esto que es igual? A n medios por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n medios menos 1 por 2x. Muy bien. Excelente. Gracias, Nadia. Vamos a simplificarla. El 2 con el 2 se va, ¿verdad? Nos queda n por x. nx, vamos a ponerle por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿A la qué? N medios menos 1 es que n menos 2 sobre 2, ¿verdad? N menos 2 sobre 2. Y listo. ¿Están de acuerdo? Y es análogo para y y z. Entonces, a ver, ayúdenme. Ahí tendríamos y por nx por x cuadrada más y cuadrada z cuadrada a la n menos 2 sobre 2 más j por ny, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n menos 2 sobre 2 más k, ¿están de acuerdo? nz x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la n menos 2 sobre 2.
¿De acuerdo? Vamos a factorizar términos comunes que son n y todo el paréntesis, ¿no? Que es x cuadrada más y cuadrada z cuadrada a la n menos 2 sobre 2 por xy más yj más zk. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. A ver, chicos. Lo que está dentro del paréntesis, ¿qué cosa es? Dentro del primer paréntesis. El que tiene las cuadradas. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Ujú. La norma de R al cuadrado. Exacto, muy bien. La norma de R al cuadrado y aparte está evaluada a la n menos 2 sobre 2, ¿verdad? Y lo de que está en los segundos paréntesis, ¿qué cosa es? El vector R. Ujú, muy bien. Ahora fíjense, ese exponente de R, ¿a qué se simplifica? N menos 2. Exacto. R, n menos 2 por R. Por lo tanto, hemos terminado. El gradiente de R a la N es igual a N por R a la N menos 2. Ay, N menos 2 vector R. Y ha quedado demostrado, ¿verdad? Lo logramos antes de las 11, antes de las 12. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿Todo va bien? Sí, vamos bien. Todo bien, todo bien. Ok, los demás, a ver. Déjenme ver quiénes estamos. José Ramón, ¿todo bien? Todo- Bueno, Nadia ya participó. Rachel, ¿cómo vamos? Por ahora todo bien. Ok, Efraín ya participó. Paulina, Daniel, Neri. ¿Cómo vamos, Johan? Todo perfecto. Sale. Miranda, Todo bien, profe. perdón por escribir tan rápido, Miranda. Eh, Abel, Todo claro, profe. sale pues. Mauricio, Todo bien, profe. bueno. Valente, andas por ahí, Valente. Iris, ¿cómo vamos? Todo bien. Sale. Itzel, Bien, profe. bueno. Y Daniel, ¿cómo vamos? Todo bien. Sale. Pues vamos a descansar unos 10 minutos, chicos, y ahorita continuamos. ¿Les parece? Sí, Ok. gracias.
Hola, ya regresé. ¿Ya andan por ahí? Ya nada más. Vale. Voy a volver a compartir mi pantalla. Listo. Vamos a continuar entonces. Antes de continuar, ¿algún problema o alguna pregunta o algún comentario sobre los ejercicios que hemos hecho? Vamos a recordar lo que hemos hecho. Primero demostramos dos leyes del gradiente, la de la suma y la del producto. Luego encontramos dos gradientes importantes, el logaritmo natural de la magnitud de R y el inverso de la magnitud de R. Y finalmente hicimos otra regla del gradiente de R, que es R pues a algún exponente, ¿no? ¿Vamos hasta acá todo bien? Sería número 4. ¿Saben qué? Los voy a ir marcando con el marcador para que los encuentren fácil. Este es el número 1. Número 2. Número 3. Y vamos a empezar el número 4. ¿Sale? Entonces déjenme escribir el enunciado, por favor. Demuestra que el gradiente de phi es un vector perpendicular a la superficie Entonces, a ver, antes de empezar a resolverlo, quiero que me ayuden a interpretar esta ecuación. Dice el problema que es una superficie, ¿no? A ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, si phi de x y z es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, si esto yo lo igualo a c, ¿qué superficie es? ¿Podría ser una esfera? Claro, eso es C, muy bien. Entonces, fíjense, en general, cualquier ecuación de tres variables igualada a una constante va a ser una superficie en el espacio. ¿Sí? Listo, ahora sí ya podemos comenzar. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a tener, como siempre, tenemos nuestro vector de posición. El vector de posición para cualquier punta sobre el plano. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que el vector de posición me va a señalar cualquier punto sobre la superficie. No sé por qué escribí sobre el plano. Me quedé en dos dimensiones, sobre la superficie. Y recuerden que la superficie, por ejemplo, una esfera, pues es un conjunto de puntos en el plano, ¿no? Entonces cada punto de la esfera va a estar caracterizado por un vector de posición. Bueno, pues entonces
La diferencial de R, que sería, ya saben, de XY más de YJ más de ZK. El vector diferencial, ¿qué tipo de vector va a ser para nuestra superficie? A ver, recuerden, voy a tratar de hacer un dibujo. Lo hago feo porque ahorita lo voy a borrar. O tal vez no, mejor si lo dejo, porque sería muy ilustrativo. A ver, alguien contéstenme, por favor. ¿Es tangente? Exacto. Justo. Déjenme dibujarlo para que todo el mundo lo vea. Entonces vamos a tener una superficie, ¿no? Ahora, yo elijo algún punto sobre esa superficie, por ejemplo este, ¿no? Ahí está mi punto. El vector de posición, pues es el que me caracteriza a ese punto. Y resulta que, como bien acaba de comentar, ¿quién fue? Daniel. Acaba de comentar Daniel. El vector diferencial de R va a ser tangente a la superficie en ese punto. ¿Sí? Entonces déjenme escribirlo. Sí, mejor si dejo el dibujo porque se ve así más claro. Entonces, esta diferencial está en el plano tangente a la superficie en el punto P, que es el que nos interesa. Ahora, por otro lado, si yo calculo la diferencial de phi, ¿a qué va a ser igual, chicos? A ver, ¿quién me dice? Déjenme anotar, Daniel. ¿A qué es igual la diferencial de phi? Fíjense, phi es esto. ¿A qué es igual su diferencial? Debe ser 0. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque es una constante. Exacto. Y por otro lado, ignorando que sea una constante, tenemos que es... Recuerdan que ya lo habíamos visto cómo se calculaba la diferencial. La derivada respecto a x de x más la derivada respecto a y de y más la derivada respecto a z de z, y de igual forma, pues es igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es 0 porque es una constante, pero eso no evita que nosotros podamos desarrollarla de esta manera. ¿Sí? Ahora, observen esto. Ahora sí, Neri, a ver, ¿qué cosa es? Ahora sí es un producto punto. Exactamente. Entonces, fíjense, es este producto punto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es ese producto punto? Bueno, pues ¿esto quién es? Chicos. El gradiente de phi. Muy bien. ¿Y esto? La deriva. La diferencial de R, ¿no? Ajá, sí. Por lo tanto, esta ecuación, pues es el gradiente de phi punto la diferencial de R igual a 0. ¿Sí o no? ¿Y qué concluimos de acá? Por lo tanto, ¿qué? Que son perpendiculares. Exacto. El gradiente de phi es perpendicular a dr, y al ser perpendicular a dr,
y así también a la superficie. ¿Por qué? Pues porque dr es tangente a la superficie. Quiere decir que este vector gradiente es perpendicular a la superficie. Y listo. Profe, Ujú. es que no entendí muy bien el dibujito. Ok. Bueno, R está como yendo hacia el punto P, que el punto P está en la superficie, ¿no? Que es como una sábana. Pero Ujú. DR es un vector que va hacia adentro de la pantalla o va hacia arriba. Ok, imagínate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que la superficie es un plano. Ujú. Entonces, a ti te interesa este punto P, ¿sí? Tu sistema de coordenadas está por acá. Y tu vector de posición, entonces, tendría que ser una cosa así, ¿no? Que va del origen hacia tu punto P. Ahora, un vector de R es tangente, ¿verdad? Tangente a la superficie. Algo tangente a un plano, pues quedaría así. ¿Sí lo ves? Ahora, en este mismo ejemplo, que es un plano, ¿hacia dónde estaría apuntando el gradiente? No sé si hacia mí o hacia la pantalla. Hacia afuera de la pantalla, ¿no? O sea, hacia mí, hacia mi cara. Lo voy a poner así como una flechita. Sale de la pantalla. Ujú. ¿Sí lo ves mejor con este ejemplo que es más sencillo? Sí, un poquito mejor. Ok. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Sí les quedó claro lo que hicimos? Si quieren lo recapitulo. Nos pide el problema demostrar que el gradiente es un vector perpendicular a la superficie, a alguna superficie en el espacio. Ujú. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero lo que hicimos fue localizar un punto sobre la superficie ayudándonos del vector de posición. Uy, perdón. Apoyándonos del vector de posición. Ujú. Ahora, un vector que yo sé que va a ser tangente a la superficie es el vector diferencial. Entonces yo calculé el diferencial de nuestro vector de posición y justamente va a ser tangente a la superficie. Dije perpendicular, ¿verdad? No, es tangente. Tangente a la superficie. Ujú. Ahora, por otro lado, tenemos la ecuación de nuestra superficie que es phi igual a una constante. Si yo calculo la diferencial de phi, pues yo sé que va a ser cero, porque la diferencial de cualquier constante es igual a cero, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros ya sabemos desarrollar diferenciales en varias variables. Ujú. Entonces nos queda esta ecuación de aquí. Ujú. Y bueno, ya identificamos que esa ecuación pues es el producto punto justamente entre el gradiente y la diferencial del vector de posición. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Y aún más, su producto punto es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente y la diferencial del vector de posición son perpendiculares. Por lo tanto, el gradiente es perpendicular a la diferencial del vector de posición. Pero ya vimos que el vector de posición es tangente a la superficie. Al ser tangente a la superficie, entonces un vector que sea perpendicular a él, pues también es perpendicular a la superficie. ¿Sí lo ven? Voy a extender mi conclusión para que quede un poco más claro. Ya que verde es tangente a la superficie. Así queda más completa mi conclusión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Sí. Ok. Johan. Sí, ya me quedó un poquito más claro. Gracias. Ok, los demás. Bueno, seguimos adelante entonces. ¿Qué número va? 5. Déjenme escribirlo. Ok, este que vamos a hacer ahorita es una aplicación de lo que acabamos de demostrar en el número 4. Entonces es encuentra un vector normal unitario a la superficie menos x cuadrada y z cuadrada más 2xy cuadrada z igual a 1 en el punto 1,1,1. De acuerdo a lo que acabamos de aprender en el número 4, ¿quién es un vector normal unitario a una superficie? Bueno, normal. Lo unitario, eso se lo calculamos nosotros. ¿Quién es un vector normal a una superficie? El gradiente de el vector, perdón, el diferencial del vector. El gradiente de la ecuación de la superficie, ¿no? Entonces, sea phi de x y z igual a c. Esta ecuación que nos dan, que es menos x cuadrada y z cuadrada más 2xy cuadrada z igual a 1. Entonces, ¿quién es phi? Pues menos x cuadrada y z cuadrada más 2x y cuadrada z. Denme un segundo. Usualmente no contesto los mensajes cuando estoy dando clases, pero esto se ve importante. Discúlpenme. Ahora sí. Les estaba yo diciendo que entonces la ecuación de phi pues va a ser esta, ¿no? Y ahora sí, lo que ya sabemos pues es que un vector normal a la superficie phi igual a c, pues es justamente el gradiente de phi, lo que acabamos de demostrar en el número 4. Bueno, pues entonces calculemos el gradiente de phi. A ver, háganlo ustedes y díganme cuánto les da, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? Órale. Oigan, acaban de mandar, ¿a ustedes ya les mandaron el programa del encuentro jalapeño de física? Ya está bien bonito. ¿Ya vieron quién es el que va a abrir al QBR? ¿Saben quién es el QBR? Sí, es un físico mexicano muy famoso. Tal vez el más famoso de todos. No Y de somos... hecho, creo que sí. Fíjense que yo tuve la fortuna hace muchos, muchos años de tomar un curso con él, porque cuando estaba en sexto semestre de la licenciatura hice movilidad en la UNAM. Entonces, en la UNAM
pues en sexto semestre llevan la materia de relatividad. Ese fue mi primer acercamiento con la relatividad y a partir de ahí nunca logré separarme. Y fue con Alcubierre, estuvo muy, muy chido. Así que si tienen la oportunidad de entrar a su charla, háganlo porque él aparte tiene la facilidad de que los temas muy complicados los hace entendibles. Entonces les recomiendo mucho que entren. ¿Alguien ya tiene el gradiente de phi? Creo que yo, no A estoy ver, segura. Menos 2xyz al cuadrado más 2y cuadrado z menos x cuadrado z cuadrada. pero esta fue i, ¿no? Ah, sí, y perdón. Más Menos x cuadrado z cuadrada más 4xyzj x, y, z. Ujú. menos 2x cuadrada yz más 2xy cuadrada k. Ok, ¿todos están de acuerdo? Déjame checar. Ujú. Ok, muy bien, Nadia. Entonces, en el punto 1,1,1, ¿qué nos queda? A ver, aquí tengo, esto es un menos 2 más 2, es un 0, ¿verdad? 0 y aquí sería 1 más 4, sería menos 1 más 4, 3, j más menos 2 más 2, un 0, 0k. Entonces, el gradiente de phi en ese punto es 3j. Va únicamente en la dirección y. Ujú. Ok, ya tengo el vector normal a la superficie, me falta hacerlo unitario. Entonces, n va a ser el vector gradiente evaluado en 1,1,1 entre la norma del vector gradiente evaluado en 1,1,1. ¿Cuál es la norma de este vector, chicos? 3. Pues 3, ¿verdad? Entonces nos queda j. Entonces, n igual a j es un vector normal, por eso le puse la n, normal unitario. Bueno, voy a cambiarlas de orden. Unitario normal. Unitario normal. A la superficie phi igual a c. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estuvo fácil o difícil? ¿El de abajo es un igual o es un 2? Este es un igual. Igual. Gracias, gracias. Es un igual, sí. ¿Alguna pregunta? Fíjense que este mismo vector unitario normal a una superficie nos sirve también para calcular la ecuación de un plano que sea tangente a esa superficie. Es lo que vamos a hacer en el número 6. Pero antes de pasar al número 6, quiero saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Sí les está gustando esto de que hagamos ejercicios? Para que terminen como de aterrizar todos los conceptos que hemos estado viendo de esta unidad. Les decía yo la semana pasada que yo no podría vivir conmigo mismo si el jueves terminando la clase y hoy empezando la del martes ya me hubiera metido a la unidad 5, porque las utilidades y las aplicaciones del Nabla son tantas que necesitamos verlas y pues este es el curso en el que tenemos que verlas. Ya no va a haber otro curso en el que ustedes puedan ponerse a hacer con calma este tipo de ejercicios. Ya en los cursos que vienen
lo que van a hacer es aplicarlo, pero ya no lo van a ver con esta calma y pues a lo más básico que es esto. Por eso es que es importante que en este momento estemos haciendo muchos ejercicios. Y aparte así, pues me voy a asegurar de que saquen 10 en el examen, ¿no? ¿Listos? ¿Ya podemos pasar al siguiente? Sí. Sale. Déjenme escribirlo entonces. Encuentra una ecuación para el plano tangente a la superficie Listo. ¿Alguien me recuerda cómo era la ecuación del plano? ¿Se acuerdan? Por ahí incluso le subí un formulario que la tenía. Era A por qué. X menos X1. Más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1 igual a 0, ¿verdad? Donde A, B y C, ¿quién eran? ¿Se acuerdan? Eran las componentes de un vector normal al plano y X1, Y1, Z1 eran las coordenadas de un punto de un plano, ¿no? Esa es toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de un plano. El punto P, pues ya lo tenemos, afortunadamente, nos lo dan en el problema 1,2,1, ¿sí o no? ¿Qué nos falta? Pues nos falta el vector normal al plano. Ahora que no cunde el pánico, ¿cuál es un vector normal a una superficie? Su gradiente. Exacto. Entonces, el gradiente es normal a la superficie en el punto P y por lo tanto a su plano tangente, ¿verdad? Imagínense que tienen una esfera en sus manos y le ponen un plano tangente en un punto. En ese mismo punto en el que está su plano tangente, va a ser normal tanto a la superficie como al plano tangente el gradiente. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos que calcular el gradiente. El vector normal va a ser el gradiente. ¿De acuerdo? A ver, ayúdenme a calcularlo. ¿Cuánto les da el gradiente de esa superficie? En y sería 2xyz menos 4yz cuadrada y, ¿de acuerdo? Más en z, en j, perdón, sería x cuadrada z menos 4xz cuadrada j más x cuadrada y menos 8xyz k. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Vale. Ayúdenme a evaluarlo en el punto 1,2,1. ¿Cuánto les da? A ver, aquí sería 2 por 1, 2 por 2, 4 por 1,
4 menos 4 por 2, 8 por 1, 8. Acá tengo 1 por 1, 1 menos 4 por 1 por 1, 4. Y aquí tengo 1 por 2, 2 menos 8 por 2, 16. Por lo tanto, es menos 4i menos 3j menos 14k. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Chicos. ¿Sí o no? Sí, perdón, es que apenas lo estaba haciendo. A ver, los espero. Los espero a que lo terminen. ¿A todos les dio este vector? Sí. Sí, vale. Pues ahora sí. Aquí tengo A, B y C. Sustituyo en mi ecuación del plano. A ver, lo voy a anotar. A es igual a menos 4. B es igual a menos 3. Y C es igual a menos 14. Sustituimos, entonces sería menos 4 por X menos 1. Menos 3 por Y menos 2. Menos 14 por Z menos 1. Igual a 0. Vamos a desarrollar todo esto. Esto es el plano. El plano tangente. El plano tangente. Vamos a desarrollar menos 4x más 4 menos 3y más 6 menos 14z más 14 igual a 0. Menos 4x menos 3y menos 14z. 14, 6 y 4 es 10 y 14, 24 igual a 0. Si pongo las variables positivas, sería 4x más 3y más 14z menos 24 igual a 0. O 4x más 3y más 14z igual a 24. ¿Ya se acordaron? Recuerden que esto de la ecuación del plano lo vimos hace ya un buen rato. Pero no son conocimientos aislados, hay que tenerlos siempre presentes porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar aplicar. Entonces esta es la ecuación del plano tangente a la superficie phi igual a c. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Chicos. Ay. Todo bien. De hecho, también sirve como repaso porque hoy tenemos examen de cálculo. Ah, mira. Qué bueno. Me alegra ayudar. ¿Vieron esto? O sea, ¿va a venir esto en su examen? Lo del plano tangente, pero ya como con derivadas parciales, Ok, con más partecitas. vale. Pues qué bueno, qué bueno. Yo feliz de ayudarles, ya saben. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué número va? 7. Este está bueno, porque no está difícil, es más como de análisis. Sean phi de x y de z y phi. Las temperaturas en dos puntos vecinos. Maestro, en el segundo phi, esos son
más o son t's? Son más, sí. Lo que Ah, pasa es que en el segundo phi es la misma phi que la primera, más un pequeño desplazamiento infinitesimal en cada una de las coordenadas. ok, Es decir, delta x más delta y más delta z. Ujú. gracias. Sí, de nada. No me cabe. Déjenme ponerlo mejor abajo para que quepa bien. Donde delta S es la distancia entre los puntos P y Q. Ahorita déjenme terminar de escribirlo y les explico todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque son 3 incisos. Listo. Entonces, a ver, les voy a explicar lo que tenemos que hacer antes de empezar a hacerlo. Tenemos la temperatura en 2 puntos. Las temperaturas son phi, los puntos son P y Q. En el punto P tenemos la temperatura dada como phi, que depende de X, Y y Z. Y en el punto Q tenemos la temperatura dada como phi, evaluada en un desplazamiento infinitesimal muy pequeñito del mismo punto que teníamos antes. Entonces, perdón, nos piden interpretar físicamente esta cantidad, donde delta S es la distancia, o sea, qué tan separados están los puntos P y Q. Luego nos piden evaluar el límite y realizar su interpretación física y finalmente hacer esta pequeña demostración. Entonces vamos a hacerlo. Solución. Para el inciso A, déjenme escribir de nuevo la fórmula. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Ahí la tenemos. A ver, chicos. Delta phi, ¿qué es? ¿Qué cosa es? Obsérvenla, aquí está. Un cambio infinitesimal en la función. Claro. Es el cambio de temperatura
entre los puntos P y Q, ¿sí o no? El punto P tiene una temperatura, el punto Q tiene otra temperatura, pues la diferencia entre ellas es el cambio de temperatura de un punto al otro, ¿sí o no? Por otro lado, delta S que quedamos que es, pues es la distancia entre P y Q. ¿Están de acuerdo? Esto nos lo dice el problema. Entonces, ¿qué cosa será delta phi entre delta S? ¿Qué es? Cambio de temperatura respecto a la distancia. Exactamente. Es la razón de cambio de la temperatura por unidad de distancia. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para todos el inciso A? ¿Sí o no? Sí, Vale, muy sencillo, ¿no? Nada más había que interpretarlo físicamente. Si teníamos que delta phi es el cambio de temperatura y que delta S pues es la distancia que hay entre esos dos puntos, entonces delta phi entre delta S pues es la razón de cambio de la temperatura por unidad de distancia. Ujú. Listo, vámonos al inciso B. Entonces, sabemos lo siguiente. Nos piden evaluar el límite entre delta phi y delta S cuando delta S tiende a 0. Sabemos que delta phi lo podemos calcular así, ¿verdad? La parcial de phi respecto a x, delta x, más la parcial de phi respecto a y, delta y, más la parcial de phi respecto a z, delta z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a sustituirlo. Lo que nos piden calcular es el límite cuando delta S tiende a 0 de delta phi entre delta S. Otra cosa que también sabemos es que delta S es delta X más delta Y más delta Z. ¿Sí o no? No olvídenlo. Olvídenlo, estoy bloqueando. Esto no. Esto no. Vamos a seguir solo con lo que nos da el problema. Entonces, a ver. Fíjense. El límite cuando delta S tiende a 0. Pues voy a dividir cada uno de estos términos entre delta S, ¿verdad? Me quedaría así. Parcial de phi respecto a x, delta x entre delta S, más parcial de phi respecto a y, delta y entre delta S, sí, claro. No, ya me estaba yendo yo muy mal, pero sí, así es. Delta Z, delta S. ¿Están de acuerdo? Simplemente lo sustituí. Ujú. Ahora, chicos, quiero que se fijen únicamente en esto que estoy encerrando en recuadros. El límite cuando delta S tiende a 0 de cada una de estas expresiones, ¿qué cosa es? La derivada con respecto a S. Ujú, justamente. Entonces tengo la parcial de phi respecto a x por la derivada de x respecto a s, más la parcial de phi respecto a y por la derivada de y respecto a s, más la parcial de phi respecto a z por la derivada de z respecto a s. ¿Ya vieron? Aquí ya evalué el límite. Entonces, a la hora de evaluar el límite, estas diferencias, estos incrementos, se convierten en derivadas totales.
¿Están de acuerdo? Entonces nos pedía el inciso B que evaluáramos ese límite y que realicemos la interpretación física. Ya lo evaluamos, ahora vamos a realizar su interpretación física. Entonces esto es la derivada de phi respecto a ese. Lo voy a encerrar en un recuadro. Ese es nuestro resultado. ¿Y qué significa, chicos? Significa... ¿Se acuerdan? A ver, tal vez lo ven mejor así. ¿Qué cosa calculábamos? No aguanto el calor. ¿Qué cosa calculábamos así? ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? La direccional, ¿cómo se llamaba? Sí, la derivada direccional. Ajá, ese. Sí, justo. Es la derivada direccional. Déjenme anotarlo. Entonces, ¿dónde la derivada de phi respecto a S representa la tasa de cambio de la temperatura respecto de la distancia al punto P en dirección hacia Q. Entonces, fíjense, estamos en una dirección arbitraria que va de P hacia Q. Eso es la derivada direccional. Es la derivada direccional. De phi. Listo. ¿Qué nos falta? Ah, ok. Demostrar eso que acabo de escribir ahorita que no quería decirlo antes. Vale. Entonces tenemos... Ay, ya casi acabamos. Ténganme paciencia. Inciso C. Derivada del phi respecto de S, que ya vimos que es la parcial del phi. Respecto a X, derivada de X respecto a S, más la parcial de phi respecto a Y. Derivada de Y respecto a S, más la parcial de phi respecto a Z. Derivada de Z respecto a S. ¿Qué cosa es esto? Pues es un producto punto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es el producto punto. Chicos, Sí. Sí, sí. el primer paréntesis, ¿qué es? Pues es el gradiente de phi. Y el segundo, pues es la derivada de R respecto a S. ¿De acuerdo? Y es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, parcial de S respecto... No. Parcial de phi respecto a S es igual a la gradiente de phi punto parcial de R respecto a S. Uf. Listo. ¿Alguna pregunta o algún comentario?
No sé si ya estoy muy mal, pero siento que suena como la regla de la cadena. Sí se parece, ¿no? Se parece un poco. Y de hecho sí lo es, fíjate. ¿Ya vieron? Eso es lo que sucede con la regla de la cadena. Es algo muy parecido. Ujú. Muy buena observación, Nadia. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, chicos, pues yo creo que aquí la dejamos por hoy. Una disculpa por haber estado tan distraído. De verdad estuve muy distraído, pero el calor me pone de mal humor. No me gusta el calor. En fin. Mañana continuamos, ¿sale? Que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien en su examen de cálculo. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en contactarme. ¿Sale? Gracias. De nada. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.